En esta clase vamos a ver límites trigonométricos, ¿sí? Vamos a comenzar demostrando un límite, ¿ya? En estricto rigor no creo que sea tan necesario, ¿ya? Entonces, quizás nosotros podríamos tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Este es el límite que nosotros podríamos demostrar, ¿sí? Utilizando el teorema del acotamiento, ¿sí? Y este límite es el típico que se ocupa para resolver límites trigonométricos, ¿sí? Ya, entonces, a grandes rasgos, la demostración consiste en lo siguiente, ¿ya? Supongamos que tenemos, voy a hacerle un poco más de suma a esto, ¿ya? Supongamos que tenemos la siguiente situación. Supongamos que tenemos una circunferencia unitaria, ¿ya? Supongamos que tenemos un ángulo X, ¿sí? ¿Ya? Y acá se forman estos triángulos, ¿sí? Ya, entonces, respecto a la situación reinante acá, uno puede observar de que el segmento PR, ¿sí? Es más pequeño o igual que este arco, el arco PS, ¿sí? Y es menor o igual que el segmento QS, ¿sí? Ya. Por lo tanto, si toda esta información lo transformamos en términos trigonométricos, ¿ya? El segmento PR es justamente el seno de X, porque acá tendría el adyacente, perdón, el opuesto, dividido en la hipotenusa, y la hipotenusa vale 1, ¿ya? Por lo tanto, tengo seno de X. El arco PS es equivalente justamente al ángulo, ¿sí? Al ángulo del centro, ¿sí? Y eso es por propiedad, simplemente, de que el arco es lo mismo que el ángulo del centro, ¿ya? Y la tangente, bueno, nace de que este segmento vale 1, este segmento también, este segmento sería la tangente de X. ¿Por qué sería la tangente? ¿Qué sería la tangente? Aquello. Entonces, este segmento dividido en S, ya entonces sería el cateto opuesto dividido en el adyacente, que vale 1. Ya, pues y eso es la tangente. ¿Sí? ¿Ya? Cateto opuesto dividido por el adyacente vale 1, por lo tanto ahí obtengo esa igualdad. Ya. Por lo tanto, de esta situación nosotros tenemos esto, de que el seno de X es menor o igual que X, menor o igual que la tangente. Ya. Voy a explicar cómo obtengo lo de abajo, ¿ya? Eh, si yo tengo seno de X menor o igual que X menor o igual que tangente, y yo quiero obtenerlo de abajo, ¿sí? Porque esto no resulta ser obvio, si ustedes se fijan, pasar de esto a eso, ¿ya? Ya, a ver, yo quiero pasar de eso a lo otro. Ya, entonces, seno de X menor o igual que X menor o igual que seno de X dividido en coseno de X. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo multiplico, por ejemplo, por 1 partido en seno de X? ¿Sí? Fíjense que yo lo puedo hacer y eso es positivo porque fíjense que el ángulo que estoy tomando está entre el 0 y pi medio, donde el seno es positivo, por lo tanto no va a alterar el signo. Por lo tanto, acá me quedaría, me quedaría 1 menor o igual que X dividido en seno de X menor o igual que 1 partido en coseno. ¿Ya? Ahora, esto de acá es positivo y esto de acá es positivo porque el X donde yo estoy considerando todo es positivo. Por lo tanto, podría aplicar el inverso. Ya, entonces aplico el inverso, entonces el inverso del 1 es el 1. Cuando yo aplico el inverso en una desigualdad se cambia el sentido de la orientación y me queda acá seno de X partido en X. Y acá me queda coseno, justamente como lo que uno quería probar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que uno tiene que hacer después es simplemente pensar en el teorema del acotamiento. ¿Qué pasa si el X se acerca al 0 por la derecha? En el coseno.
coseno de 0 vale 1. Si yo me aproximo al 1, la función 1, si yo tomo la función 1 y me acerco x igual a x acercándose al 0 por la derecha, también vale 1, por lo tanto esto implica de que el seno de x partido en x, cuando el x se aproxima por el lado derecho, también vale 1. ¿Ya? Entonces lo que hemos demostrado es que el límite, cuando x tiende al 0 por la derecha, eso vale 1. Bastaría ver qué pasa por el lado izquierdo, ¿sí? Pero por el lado izquierdo tenemos esta propiedad, ¿no es cierto? Entonces evaluamos en un signo, en un valor negativo, ¿sí? Fíjense que si yo tomo el x en ese intervalo, ¿ya? Entonces multiplico por menos 1, voy a obtener esta situación. Ya, ese ángulo, como está acotado entre dos ángulos, entre dos cosas positivas, entonces es positivo. Ya, entonces, evalúo aquí, ¿no es cierto? Y aplicando la propiedad que ya se demostró para un ángulo positivo, que es esta, ¿ya? Entonces me quedaría coseno de menos x. Y coseno de menos x, recuerden de que el coseno es par. ¿Ya? El seno es impar, por lo tanto el menos sale hacia afuera. Por lo tanto me queda esta situación. Entonces aplico el teorema del acotamiento, el teorema del acotamiento para esto, tendiendo el x por el lado negativo y obtengo la misma situación. Por lo tanto, ese límite es el que nosotros vamos a ocupar, ¿ya? En toda esta sección, ¿sí? Ya, entonces este hay que aprendérselo muy bien, ¿ya? Entonces, vamos a calcular el segundo límite, ¿ya? Entonces, límite cuando el x tiende al 0 de 1 menos coseno de x partido en x. Si nosotros evaluamos, nos queda 0 partido por 0, forma indeterminada, ¿sí? Ya. Si es forma indeterminada, entonces uno podría reescribir, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a ocupar la identidad trigonométrica, ¿ya? Y tiene que aparecer el seno, porque ese es el límite que yo tengo que utilizar siempre. Ya, por lo tanto, si multiplico por esta expresión, ¿ya? Si multiplico por esa expresión, estoy multiplicando por un 1 conveniente, entonces tendría límite, cuando el x se va al 0, de 1 menos coseno cuadrado de x, ¿sí? Dividido en x, factor de 1 más coseno de x. Ya. Identidad trigonométrica. ¿Cuánto equivale 1 menos coseno cuadrado a seno cuadrado? Ya, entonces acá me quedaría seno cuadrado de x dividido en x por 1 partido. Fíjense que mejor voy a reescribir así, ¿ya? Ya, entonces, seno cuadrado, voy a dejar un seno por aquí, y por acá voy a escribir el otro seno. ¿Ya? Entonces, ahí tengo el seno cuadrado en el numerador, y abajo tengo el denominador, ¿sí? Y aquí tengo una multiplicación. Por lo tanto, si los límites existen por separado, ¿sí? Entonces, juntos también deberían existir. Ya, por lo tanto, esto me da un 1, por lo que ya se ha probado. Y bueno, esto me queda 0 partido en 2. Por lo tanto, esto es 0. Listo. ¿Ya? Entonces, en la mayoría, o mejor dicho, en todos los trigonométricos, ¿sí? Que sean de forma indeterminada, hay que ocupar o hay que reescribir seno de x partido en x. ¿Sí? Y ese límite, cuando el x tiende al 0, existe y vale 1. ¿Sí? Esa es la idea. Una ligera modificación. ¿Ya? Límite, cuando el x tiende al 0, de 1 menos coseno de x dividido en x cuadrado. Multiplico de nuevo por lo mismo que multipliqué en el anterior. Por lo tanto, ustedes ya saben de que en el numerador va a quedar seno cuadrado. Y en el denominador, bueno, queda x cuadrado y por acá podría dejar lo que falta. ¿Ya? Entonces, podría ocupar el hecho de que el primer factor se podría escribir así. Una propiedad de potencia. ¿Ya? Por lo tanto, este vale 1. Cuando se acerca al 0, 1 al cuadrado más 1 partido en 1 más 1, y esto es igual a un medio. Ahí aquí va un por. ¿Ya?
Ya, entonces hay que reescribir todo para encontrar el límite conocido, ¿sí? El límite usual. Ya, este no tiene el mayor problema, es simplemente evaluar este de acá, número 5. Límite cuando el x tiende al 1 de seno de 2 factor de x menos 1 dividido en x menos 1. Ah, el cubo. Ya. Fíjese que el límite conocido es cuando la variable tiende al 0. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso está tendiendo al 1, entonces hay que hacer un cambio de variable. ¿Sí? Tenemos que hacer algún cambio de variable prudente. Ya, por lo tanto, primer paso voy a reescribir en el denominador. ¿Sí? Ya voy a escribir y me voy a quedar entonces con x menos 1. Y acá me queda un x cuadrado más x más 1. Ya, factorizamos. Diferencia de cubos. Ya, entonces vamos a hacer el cambio de variable y vamos a colocar justamente ahí lo que ustedes podrían sospechar es de que la nueva variable se tiene que definir así. ¿Ya? Entonces, si yo digo sea u igual a eso, ¿ya? Fíjense que también tengo que descubrir cuánto vale x. X es igual al despejar, ahí me queda u más 1, ¿ya? Si el x tiende al 1, ¿hacia dónde tiende el u? Ya lo reemplazo aquí, ¿no es cierto? 1 menos 1, 0. Por lo tanto, la nueva variable tiene que tender al valor que necesitamos, ¿sí? Por lo tanto, este límite queda escrito como u tendiendo a 0 del seno de 2x menos 1, que vale u, dividido en u. Y bueno, acá el x vale u más 1, por lo tanto, lo voy a escribir así. ¿Ya? Entonces, donde aparece el x, reemplazo por el u más 1, ¿sí? Ya, listo. Primera situación. Segunda situación. Límite, cuando el u tiende al 0, lo podría reescribir así. ¿Ya? Acá no es necesario desarrollar, pero si ustedes quieren desarrollarlo, lo pueden desarrollar. Bueno, voy a aprovechar de que esto se puede escribir como un mato. Ya. Hay otro límite bien importante, que es el siguiente, que dice que cuando el x o la variable está tendiendo al 0, de seno de alfa x dividido en x, eso siempre va a valer alfa. ¿Ya? Entonces este es otro límite básico. Por lo tanto, este de acá tiene que valer 2, ¿no es cierto? Y bueno, el u está tendiendo a 0 en el otro lado también, pues entonces me quedaría 1 dividido en 1 más 2. No, acá no va, es un 0. 0. Recuerden que está tendiendo el u al 0. Por lo tanto, me quedaría 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Un 0 y un 2. Por lo tanto, si ustedes sacan la cuenta, esto queda 2/3. ¿Sí? Ya, entonces, a partir de este límite, uno tiene este límite importante, ¿sí? Este de acá. El alfa es cualquier número real, por si acaso. ¿Ya? ¿Ok?
Ahí tenemos una lista de algunos ejercicios más que podríamos hacer. ¿Cuál podríamos hacer? El 8. Límite cuando el x tiende al pi cuartos de seno de 2x menos 1 dividido en 4x menos pi. Si yo evalúo en el pi cuartos, me quedaría seno de pi medios, y el seno de pi medios vale 1, y 1 menos 1 es 0. Si reemplazo el pi cuartos en la expresión de abajo, me queda pi menos pi, que es 0. Forma indeterminada. ¿Sí? Ya. Entonces, la idea acá sería utilizar el límite h reconocido. ¿Sí? Ya. Entonces, tengo que hacer un cambio de variable antes, porque tengo que, ahora la nueva variable tiene que tender al 0. ¿Ya? Y en este caso está tendiendo al pi cuarto. Por lo tanto, si yo defino sea u igual a x menos pi cuartos, ¿sí? Entonces, si el x está tendiendo a pi cuartos, el u tiende al 0, que es lo que yo necesito. ¿Ya? Y bueno, también posiblemente necesito saber cuánto vale x. Y x es simplemente u más pi cuartos. ¿Ya? Ya, entonces, como mencioné recién, entonces si el x está tendiendo a pi cuartos, mediante el cambio de variable, el u tiende al 0. ¿Ya? Por lo tanto, el límite se transforma en lo siguiente. Límite, cuando el u tiende al 0, de seno de 2 por x, pero x vale u más pi cuarto, ¿ya? Menos 1, y todo esto dividido en 4 por x, y x vale u más pi cuartos, menos pi. ¿Ya? Listo. Por lo menos ya tenemos que la variable está tendiendo al 0. Y ahora tenemos que reescribir todo de tal forma de encontrar un seno de u partido en u, o un seno de alfa partido en u. ¿Sí? Ya, entonces reescribimos. Nos quedaría... En el seno me quedaría, fíjense, me quedaría 2u más pi medios. ¿Ya? Menos 1. Dividido. Me quedarían 4u más pi menos pi. Se cancelan los pi. Qué bueno. Por lo tanto, esto es límite cuando el u tiende al 0 del seno de una suma en el argumento. Por lo tanto, aplico la propiedad que vimos anteriormente en trigonometría. Sería seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero y seno del segundo. ¿Ya? Menos 1. Y todo esto dividido, lo que sobrevivió acá era un 4. Ya. El coseno de pi medio vale 0. ¿Sí? Este vale 0. Por lo tanto, todo eso desaparece. Ya, y el seno de pi medios vale 1. Por lo tanto, me quedaría límite cuando el u tiende al 0 de coseno de 2u menos 1 dividido en 4u. ¿Ya? Recuerden, tiene que aparecer el seno, ¿sí?
tiene que aparecer el seno. Ya, y este ejercicio se parece a alguno que ya hice anteriormente. Entonces hay que multiplicar por lo que necesitamos, por el conjugado. Entonces nos quedaría coseno de 2u más 1 dividido en coseno de 2u más 1. Ya, en el numerador, ¿qué nos queda? Nos quedaría coseno al cuadrado de 2u menos 1. Y abajo, bueno, la multiplicación. ¿Ya? Me quedó al revés de lo que yo conozco, pero fíjense que esto entonces sería lo mismo que escribir así. Menos seno cuadrado de 2u dividido en 4u por 1 partido en coseno de 2u más 1. Ya. Últimos pasos. Reescribimos. Ya las constantes salen hacia afuera. El menos un cuarto lo puedo dejar afuera. Después podría escribir seno de 2u partido en u. Ya me falta otro seno que lo podría escribir en el otro lado. ¿Ya? Y ahora, ¿qué tenemos? Bueno, esto va a ser 0. Menos un cuarto. En el segundo límite me queda un 2. Pero en el tercero me queda un 0 partido en 2. Todo esto vale 0. ¿Ya? Entonces, la idea de los límites trigonométricos es simplemente encontrar esto. Encontrar eso. ¿Ya? Encontrar esa escritura, porque ese límite sí existe y vale, bueno, dependiendo de lo que acompaña el argumento, ¿sí? Que en este caso valía 2.